Hola, bienvenidas y bienvenidos a este curso en línea del Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Este es un curso que está programado dentro del plan de extensión por parte del Instituto y se titula Introducción a la Antropología de la Religión, el cual tendré el gusto y el honor de poder compartir con cada una y cada uno de ustedes. Está diseñado por una serie de diapositivas. Yo iré diciendo el número de diapositiva con fines de lograr una mejor transmisión de la comunicación. En este momento pasamos a la siguiente diapositiva, que es la introducción de la sesión 1, que es en la que estamos ahora. En esta diapositiva de la sesión 1, que vuelvo a insistir, se titula Introducción, se explican todos los elementos que tendremos en la clase de hoy. Los puntos que vamos a considerar son metodología del curso, conceptos generales de la antropología de la religión, objeto de estudio, conclusiones y posteriormente daré la explicación de la tarea de la semana. No olvidar que tienen una semana para poder ver este vídeo, cumplir con los requisitos que están ahí establecidos de la tarea y la lectura que yo pondré en la página correspondiente del grupo de Facebook en el cual cada uno y cada uno de ustedes está integrado. Pasamos a la diapositiva 2, que es metodología del curso. Como es sabido, este es un curso en línea, por tanto cada quien lo verá según sus posibilidades, en casa, en la oficina, por la medianoche, al amanecer, siempre y cuando tenga la posibilidad de poderlo ver. Va a consistir en un video con exposición de los temas de la sesión correspondiente, es decir, cada sesión tiene su video determinado en el cual iré explicando los temas. En la parte superior de cada diapositiva, es decir, en la parte de arriba, ustedes lo podrán ver al momento de apreciar la diapositiva, aparecerá el número de sesión, en este caso, primera sesión, en número romano primero, y el tema que se está tratando. Si el mismo comprende varias diapositivas, cada una indicará el mismo título hasta cambiar el tema. Es decir, como en este caso es metodología del curso, tendremos 2 diapositivas más que en la parte superior dirá metodología del curso. El tiempo de duración de cada vídeo es de aproximadamente de 25 a 30 minutos. Todo depende de lo que yo me tarde en explicar cada una de las diapositivas. Pasamos a la diapositiva 3. Es metodología del curso, continúo y una vez se concluya de ver y escuchar el vídeo, se podrá proceder a responder a las preguntas que figuran en la plataforma para cada sesión. El envío de la tarea se hará por inbox al docente en el perfil del Facebook respectivo, así como enviaron su ficha de inscripción, de la misma manera me harán llegar el documento respectivo. Los debates podrán hacerse en la plataforma, esperemos que logremos ese espacio en la plataforma donde estará colgado el curso, o bien en el grupo de Facebook de este mismo curso en el cual, vuelvo a recalcar, cada uno y cada uno de ustedes forman parte. Pasamos a la diapositiva 4 y continuamos con la metodología del curso. Asimismo, se va a designar el documento del cual se harán 3 preguntas máximo para que puedan ser respondidas al final de la lectura. Es decir, ustedes van a ver este vídeo, pero no forzosamente deben de responder las preguntas sobre el documento, sino lo deben de leer y cuando ya tengan la seguridad de poderlas responder, lo hacen y luego lo envían. Responder las preguntas de cada una de las actividades que están al final de cada una de estas sesiones permite acumular puntos y para su elaboración tienen una semana. Al final del curso podrán presentar un ensayo corto sobre el tema que se elija. En su momento explicaré en qué consiste este ensayo corto. Diapositiva 5, ya cambiamos porque ahora entramos a conceptos generales de la antropología de la religión. El hecho religioso se presenta desde el periodo nómada de la especie Sapiens sapiens. Vamos a manejar esa categoría, Sapiens sapiens, para evitar, de alguna manera, utilizar terminología actual que nos pueda dejar como un poco corta la idea que se quiere transmitir. Es decir, nos estamos refiriendo a la especie humana desde el momento en el cual ya está configurado como lo que somos nosotros ahora. Por tanto, se remonta a los orígenes primigenios de la humanidad.
Es por eso que la historia de su aparición se fundamenta en mitos. Como pudimos leer en un documento que les dejé la semana pasada como plan piloto, el mito nos está refiriendo a un hecho, a una realidad para aquella época y que se está transmitiendo de generación en generación a modo de noticia remota. Por tanto, el mito tenemos que comprender que en la antropología de la religión no es sinónimo de mentira, de engaño o de falsedad o de desconocimiento, sino simplemente nos está dando un dato de la aparición de algo. En este caso es de la religión. Para seguir el concepto griego de mitos, o sea, mitos se puede sintetizar en un conocimiento cierto, difícil de comprobar. Y obviamente que es difícil de comprobar porque no tenemos los elementos necesarios para hacerlo objetivo. ¿Cuáles son esos elementos necesarios? Un escrito, un monumento en piedra o algún vestigio material que me dé fehacientemente la evidencia de que esto fue así. La dificultad en su comprobación radica en la antigüedad de su conformación. Entre más antiguo, más difícil será poder tener estos elementos que les he hablado anteriormente. Se remonta en tiempos en que las noticias y los conocimientos se transmitían en forma oral y no había una escritura. Claro, tenemos elementos, por ejemplo, las cuevas, donde ya tenemos algunas figuras zoomorfas, es decir, en forma de animales, o antropomorfas, es decir, en forma humana, en el cual están transmitiendo esa idea. Pero cuando se llega ya a la parte de la pintura, es porque ya existe o ya está arraigada esa tradición oral que se está transmitiendo precisamente ahí. En diapositiva 6, continuamos con los conceptos generales de la antropología de la religión. Ahora bien, se considera un conocimiento cierto, aunque es un mito, porque lo es para un conglomerado social, porque esa idea, ese constructo, esa creencia, permite su cohesión como sociedad, su articulación como grupo y aporta el sentido de pertenencia, de comunidad, que era una forma fundamental para poder entender, digamos, todos estos procesos en el anterior periodo del sedentarismo y que de lo nómada, y al llegar al sedentarismo ya se necesita de esa cohesión. Por tanto, la certeza no es en el sentido de logos. En este caso, logos es el conocimiento certero que se puede comprobar objetivamente, sino en el ámbito del mitos. Mitos con Y para seguir de alguna forma la grafía griega aplicada a nuestro alfabeto. Este es un dato que se ha ido transmitiendo de generación en generación y en su comunicación ha adquirido elementos que permitieron darle un carácter de sacro y sobre todo de misterioso. Lo misterioso, el misterio llega a ese nivel en la medida que solo es un grupo de iniciados que puede interpretar los códigos de la transmisión de ese conocimiento oral. Estos últimos conceptos, lo sacro y lo misterioso, serán estudiados con más detenimiento en la sesión respectiva. Diapositiva 6. Durante 2 siglos, en las ciencias sociales se consideró que la religión como tal se podía estudiar como un vestigio del pasado de la humanidad, de los ejemplos que les puse anteriormente, de las cuevas como por ejemplo el de Altamira, o de algunos monumentos megalíticos, donde todavía no tenemos la perfección técnica en la construcción de pirámides que vendrán después. Correspondiente, por tanto, a una organización primitiva. O sea, lo primitivo era un concepto también hasta cierto punto despectivo, es decir, no habían logrado alcanzar un grado de conocimiento que les permitiera despojarse de estos mitos. Y esto va a ser por influencia de la Ilustración y el positivismo, que desdeñó de todo lo que no fuera racional. Para ellos la racionalidad era el único camino para el conocimiento objetivo de la realidad, y si estaba fuera de esa premisa, por tanto no era susceptible de un estudio científico. Diapositiva 7. No obstante, vamos a encontrar que muchos filósofos trataron el hecho religioso anterior a la Veda, es decir, a la prohibición no declarada, pero sí en el ambiente,
que se impuso en las ciencias sociales para abordar el fenómeno de la actualidad, de la confrontación, de la conformación y del desarrollo de la humanidad. Es decir, cómo lograr explicar estos momentos primigenios siempre siguió siendo una inquietud de historiadores y también de antropólogos y posteriormente de sociólogos de la religión. De hecho, el debate continúa en la actualidad porque para algunas corrientes, más que hablar de la antropología de la religión en singular, como lo estamos manejando en este curso, debe estudiarse como antropología de las religiones, en plural. ¿Por qué? Porque pretenden con esto no ser despectivos, no ser excluyentes, y en esa mentalidad abarcativa que ahora tenemos al confundir la ciencia con nuestras demandas sociales. La 8, en este curso se ha optado por la forma clásica, que es en singular, porque lo que se busca es explicar el hecho religioso en sí, de la forma en que se origina y su desarrollo. Es decir, vamos a ver cómo empezó todo, cómo se ha desarrollado, cómo se van incorporando estos elementos que a la vez, como veremos en un momento, producen cultura. Son elementos culturales, generan cohesión social y también, aunque no está en la diapositiva, pero lo adelanto, van a imprimir miedo, que también es otro de los aspectos importantes en toda la organización de tipo religioso. Antes de continuar, y aunque no está en la diapositiva, pero sé que lo están escuchando, conviene resaltar que en la actualidad se habla mucho de espiritualidad para tratar como una forma despectiva al hablar de religión. Una vez hay 2 o 3 personas siguiendo unas normas concretas para la adoración de la divinidad, estamos ante una religión. La clasificación va a estar en función del tipo de organización que cada una de estas tenga. Por tanto, no estoy hablando en términos de espiritualidad según los cánones actuales de las ciencias sociales, sino recalco el uso del concepto religión. Se utilizará la categoría de divinidad en lugar de Dios, por ejemplo, para que abarque todas las manifestaciones que se encuentran en las diversas estructuras de expresión religiosa. Y como les he dicho, no tanto la de Dios, que es más propia del término latino Deus Deo, ya que es una expresión que al castellanizarse se denomina Dios, y entonces aplicamos el mismo concepto a todas las religiones cuando es mejor utilizar la divinidad, porque así podemos ver cada una de estas manifestaciones. En la diapositiva 9 ya pasamos al objeto de estudio, es decir, ¿qué estudia la antropología de la religión? En las ciencias sociales, el objeto, a la vez que el y la sujeto de estudio, son los hombres y las mujeres que conforman la especie humana. O sea, cada uno de ustedes, cada una de ustedes y yo. Todos conformamos no solo el objeto de estudio, y a la vez somos sujetos de estudio y por tanto estamos interactuando en el fenómeno religioso que estamos estudiando. Aunque yo diga que soy ateo, pero ahí existen elementos que podríamos involucrar en este tipo de estudios que estamos haciendo y por tanto es como parte de ese objeto de estudio de la antropología de la religión. Esta conformación en la especie humana la vamos a ver en su actuación, vinculación, interlocución en sociedad, lo que nos hace ser seres sociales. Acá, en este curso, la religión es abordada como un fenómeno social que atañe a la antropología, es decir, estamos en el marco de lo que estudia la antropología, que son grupos sociales, grupos culturales, pueblos, grupos étnicos, o como cada una y cada uno lo quiera denominar. No voy a entrar al debate de la terminología de la antropología, que es muy rico, sino solo recalcar que lo estamos viendo desde la antropología. Pero sin descuidar o sin dejar de mencionar que existe también la sociología de la religión. También existe la historia de las religiones, por ejemplo, que es otra rama muy interesante. Y que se recurre, en el caso de la sociología de la religión, al análisis de la coyuntura del hecho religioso. Es como, por ejemplo, lo que motivó este curso. Poder analizar desde la sociología de la religión
la implicación que tiene los grupos neopentecostales en en el discurso político que está moviendo a miles de lectores, por no decir millones. Para la antropología, esta abarca desde sus orígenes y de cómo la religión articula la sociedad y es factor importante en la construcción de un sistema cultural. Así también, de la conformación de una cosmovisión, ya lo explicaremos en su momento, es decir, de una forma de entender el mundo, de explicar la existencia y el sentido de la muerte. Aunque la cosmovisión se queda más que todo en la contemplación, en el ver, lo que es el momento actual, digamos, deriva de la palabra alemana Die Weltanschauung y por tanto es esa visión de nuestro entorno que tenemos cada uno de nosotros. Diapositiva 10, espero no me estarme confundiendo con los números porque es la primera vez que hago esto. Seguimos con el objeto de estudio. El punto central de la antropología de la religión es el estudio de la construcción del hecho religioso por parte de la sociedad. Es decir, cómo en esa sociedad históricamente se va construyendo esa religión. Porque hay otra característica interesante que debemos de tener siempre presente. Las religiones, como un sistema, no es estático, es dinámico y se va actualizando constantemente. Es un medio, la religión, para explicar los momentos centrales de la vida humana. ¿Cuáles son esos momentos centrales? Pues el nacimiento, la vejez y la muerte. Ya también la adultez, digamos, entra dentro de estos procesos. ¿Cómo vamos a abordarlo desde la perspectiva religiosa? La incorporación, la introducción de una niña, de un niño a esa sociedad. ¿Cómo va a ser el tránsito de la niñez a la edad adulta? ¿Cómo de la edad adulta a la vejez? ¿Cómo se va a tratar la vejez? ¿Y cómo se va a proceder en el sentido de la muerte? ¿Qué es lo que vamos a nosotros a considerar que es esa muerte para cada uno y para cada una? ¿Y qué fin tiene la muerte? Habrá su capítulo correspondiente donde podremos profundizar al respecto. Las respuestas e interpretaciones a estas interrogantes conforman el sistema de creencias. Todo sistema religioso tiene un sistema de creencias. Todos tenemos una creencia, ya sea en una divinidad, ya sea que nos consideremos ateos, ya sea que nos consideremos vinculados con la naturaleza, con el cosmos, con la fuerza, con el karma, por ejemplo. Ya eso es una creencia. ¿Por qué? Porque la creencia no es sujeto de certeza. Y por tanto, todos tenemos que tener, digamos, esas construcciones mentales que también nos permiten ser seres humanos. Explicaré en su momento esta parte, pero es para ir adelantando. Así también, esos constructos religiosos van a establecer valores y planteamientos éticos que conforman una sociedad. La articulan con lo que le proporcionan también un elemento de la configuración de su identidad cultural. Esa identidad cultural también va a estar determinada por la religión, y obviamente que voy a cambiar de identidad, quiera o no quiera, al momento que adopte una u otra forma. 11. En la construcción de la teogonía, porque aquí ya viene otro elemento muy interesante, esto es la forma en que se articula, se entiende, surge, nace la divinidad o la serie de divinidades, eso es la teogonía. Se articularon los componentes culturales de una sociedad que le sirvió para explicar su entorno y su sentido de la vida. Y la forma en que se entiende ese entorno en relación a otros entornos sociales. Por supuesto que esto incluye al ejercicio del poder, no vamos a desvincularlo, pero no es el fundamental. Es decir, la idea que quiero transmitir es que no es que primero surja el poder y el poder se invente la religión. ¿Ya? Van paralelos y no podemos decir dónde empieza uno y termina el otro. O sea, tienen que ir en constante relación. Y obviamente eso va a influir en la forma de organización de gobierno. Ya explicaré también para no confundir eso que el presidente es electo por una divinidad. No, me estoy refiriendo a cómo se organiza ese sistema, sin dejar de lado la influencia en el tipo de organización social. Como ven, es complejo. No se limita solo a decir, bueno, son fanáticos o son herejes o son fríos o no practican. No, esto tiene otras implicaciones muchísimo más profundas. No es que la religión sea producto de una forma de ejercer el control y el poder, como les he dicho anteriormente, de una minoría sobre otra mayoría, aunque se va a manifestar.
veremos algunos grupos. La religión surgió como la síntesis del cúmulo de preguntas que requerían respuesta y al proporcionarlas creó un corpus, un cuerpo de conocimientos que se transformaron en creencias. Cuando ya no hubo la capacidad de raciocinio, porque no es que no se quisiera, sino porque la eventualidad de los hechos reclamaba una respuesta pronta, esto se iba a fundamentar en las creencias. ¿Creencia en quién? En quien lo dice. Eso es lo que va a fundamentar si la creencia va a tener validez o no. 12, las conclusiones. Llegamos a las conclusiones de esta primera lección. El curso en línea Introducción a la Antropología y la Religión pretende estudiar el hecho religioso, no como algo propio de las comunidades primitivas, es decir, vuelvo a recalcarlo, no es que solo pensemos en los que vivían en cuevas, sino como a una realidad presente todavía en nuestro diario vivir. Es dentro de la vigencia actual que tiene la religión, por tanto, en estas sociedades que se consideran posmodernas. 2. El objeto de estudio es el hecho religioso, pero como una actividad propia de la especie humana. Desde el momento de los primeros asentamientos, ya en el paso de lo nómada al sedentarismo, es donde vamos a encontrar, esos elementos, y es lo que llamamos la transición del periodo nómada al sedentarismo. Y el número 3, la disciplina requiere de una terminología propia, que es la que empezamos a familiarizarnos hoy, que permite el análisis de las religiones en todas las sociedades. Vuelvo a recalcar, en todas. Y llegamos a la 13, que es la tarea. Después de haber escuchado esta primera sesión, vamos a tener unas tareas muy sencillas, muy, fáciles, para ir empezando a tomar el ritmo dado la diversidad de profesiones que tenemos todos. La primera actividad es responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia de mitos y logos? O sea, lo que quisiera es que ustedes pudiesen debatir cómo pueden identificar esas diferencias y si pueden poner un ejemplo de un mito y algo de un conocimiento logos, es decir, lógico. ¿Por qué es tan importante el conocimiento del mitos griego, o sea, el mito en sí, como nosotros lo llamamos, en el análisis de las religiones? O sea, quiero que expliquen y profundicen relacionándolo con el primer documento piloto que ustedes ya leyeron en su mayoría. ¿Qué se entiende por teogonía? Es decir, después de haber escuchado, pues dar algunas reflexiones o cómo ustedes lo consideran, y si requieren de mayor ampliación de la categoría, pues hacer sus indagaciones de investigación para lograr una mejor comprensión de esta categoría. La siguiente tarea, después de haber respondido las preguntas a la clase de hoy, es leer el documento que va a estar en la página del grupo de Facebook, y ahí van a figurar las preguntas que ustedes van a resolver, y sobre todo, más que preguntas, lo que tienen que hacer es un resumen con las líneas fundamentales que el autor trata en el tema que vamos a desarrollar en esa lectura. Esto es todo por la sesión del día de hoy. Quiero agradecerles su confianza y el estar en este primer curso en línea, que es Introducción a la Antropología y la Religión. Pedirles de antemano su comprensión, porque por ser la primera vez estamos tratando de ir afinando los detalles de cómo se hacen estas grabaciones, y por tanto puede aparecer más de alguna diapositiva desfasada en la numeración que yo mencioné. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.